Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. El Día del Padre, dos alternativas para este día, con almuerzo buffet en restaurante El Cid de Sheraton Santiago y buffet con pantalla para ver el fútbol del domingo 18 de junio en el piso 21 de San Cristóbal Tower. Ambas opciones tendrán cerveza y espumante incluidos en el precio. Además, todo el fútbol en el lobby bar del hotel. El lobby bar del hotel Sheraton Santiago tiene pantalla gigante Full HD para ver y gritar todos los goles de la Copa Confederaciones. Así que ya sabe, lo están esperando en el Sheraton Santiago y puede mirar a la roja también. A veces pasa de que usted llega al extranjero y no le llegan las maletas, o cuando vuelve a Chile no llegan las maletas. Hay gente que tuvo la precaución de contratar la asistencia en viajes a Siscard, quienes inmediatamente ayudan a solucionar el problema. Contrate ahora en aeropuerto desde su celular llamando al asterisco 2299 con un 50% de descuento y puede agregar hasta 3 hijos gratis. Brooksfield es la combinación entre el calce inglés y la confección italiana para el Día del Padre. Además hay un 20% de descuento en todas las tiendas y las puede encontrar el descuento del Día del Padre en Brooksfield, en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación Clave. Sí. Roberto Fantuzzi está con nosotros, está Gonzalo Blumel también aquí. ¿Cómo están? No ha llegado todavía. Lluviosos días. Lluvioso día. No ha llegado ni Francisco Vidal ni Tomás Hirsch, así que estamos esperándolo. ¿Tú querías decir algo, Roberto? Mira, me gustó mucho el programa anterior relacionado con el mundo del mundo de las empresas grandes. Me gustaría referirme a eso principalmente. Porque tú no puedes poner en el mismo saco las empresas pequeñas y medianas con las empresas grandes, porque sus realidades son distintas. Tanto financiera, el rol que juegan en función de lo social, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me gustaría más tener una visión para mejorar el desprestigio enorme que tenemos en el mundo empresarial, porque es enorme, que las empresas sean más de carácter social. Las empresas están insertas. Cuando nosotros estábamos en Cerrillo, estábamos insertos en una población, teníamos un alcalde, etc. Realmente el mundo empresarial va a la empresa y no se conecta con ese mundo. Y yo creo que para recuperar ese prestigio es justamente tener relaciones con la comunidad que les rodea. Y eso me choca un poquito, porque tú te debes acordar, y con mayor razón el señor Ernesto Ayala, y hoy día sale una carta relacionada. Una de las críticas que hacía Ernesto Ayala decía: estamos desprestigiados porque no somos capaces de acercarnos, por ejemplo, al mundo de las universidades, que son dos burbujas que se le podría sacar mucho más rendimiento. Date cuenta, ¿a dónde está el conocimiento en Chile? El conocimiento está en las universidades. Si logramos unir estas dos burbujas, sería un país más competitivo, por razones obvias. La universidad está lleno de doctores que a veces no tienen espacio en el mundo real y se van al exterior. Y Chile gastó su dinero en eso, invirtió en esa educación. Entonces, cuando yo escucho, y nosotros en ASECMA somos parte de la SOFOFA y votamos por las raíces, entonces, yo creo que falta más conectarse con el mundo, que hoy día está... El chileno ve al empresario como explotador, eso, y hay que decirlo, tal como, y lo ve como que se aprovecha de la jugada chica. ¿Cómo somos más capaces de integrarnos? Por eso que esta semana nosotros firmamos un acuerdo con Gendarmería para capacitar a expresidiarios. Mira, nunca había tenido tantos resultados en el Twitter. 37.000 vistos, creo que se... Impresiones. 37.000. Porque la gente está dispuesta a apoyar. Porque la violencia, yo he escuchado todos los debates políticos, oye, la violencia no la va a resolver con mayor cantidad de carabineros. Tú participas activamente. ¿Todos responden qué? ¿Le cargan la mano a los carabineros? No, la violencia tú la resuelves cuando le das una oportunidad al que va saliendo. Y que no tenga el carnet manchado porque ya cumplió su castigo. Si no lo vuelves a castigar, la sociedad lo vuelve a castigar, porque dice que... Mira, yo a veces he tratado de conseguir trabajo para esta gente
que se sequen en las cárceles esos hueones. Esas son las palabras típicas nuestras. No, ¿cómo somos capaces de porque ¿qué haces tú si no lo rehabilitas? Si yo salgo de la cárcel, mira, tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Yo te puedo hablar con conocimiento de causa. Porque tú estás en la cárcel. Yo trabajé mucho en la cárcel. Porque estuve bastante tiempo en un momento dado preso. Pero lo que sí, tú estuviste en un lugar que es el Sheraton de las cárceles. ¿Ahí estuviste en la penitenciaría o no? No, yo estuve en la primera vez en 2 días en penitenciaría, después en Capuchino y después... Claro, no te voy a discutir eso. Y después estuve los otros 2 meses en la cárcel vieja de Valparaíso, que esa olvídate. Oye, ahí no hay derechos humanos. No, pero espérate. El punto es el siguiente, si no tiene que ver conmigo. El punto es el siguiente. El punto es que tú conoces porque la vivencia. Porque cuando tú entras a una cárcel, y es interesante esto, Gonzalo, tú que trabajás en los programas de una candidatura. Yo trabajé en una cárcel también. Mira, un par de años. También tienes experiencia. En Colina 2. Lo único que tú sabes. Es el Sheraton. Lo único que tú sabes. No. Colina 2. ¿La penitenciaría? ¿Conocí la penitenciaría? No, mucho fue la penitenciaría, pero Colina 2. Bueno, no importa, no discutamos eso. Lo único que tú sabes cuando tú entras a una cárcel y miras a las personas que están ahí, que están divididos en distintas facciones, la delincuencia común, los tipos que están rematados, los tipos que están de paso, lo que sea. Lo único que sabes es que el 98% de esas personas, no importa lo que hayan hecho, van a salir algún día. Es la única certeza total. Hay otra certeza. Hay otra certeza, y es que el 98% de esas personas provienen absolutamente de los sectores de menor ingreso del país. O sea, el lugar con menos diversidad social en Chile es la cárcel. Con menos diversidad social. Provienen todos del mismo segmento. Sí. No hay grandes diferencias. Y el coeficiente intelectual es un poquito más que el normal. Pero déjame plantearte el punto que yo quería hacer. Es que tú sabes que esa persona, no importa en la cárcel que estén, en las condiciones que estén, lo que hayan hecho, en algún momento dado van a salir. Y nadie se plantea cómo van a salir o... bueno, más de la mitad reincide al breve tiempo después de salir de la cárcel. Porque no te dan la posibilidad, hombre. Por eso mira, yo conozco casos dramáticos, son casos ejemplares, pero cuando yo estaba en la cárcel de Valparaíso Antigua, salió un viejo que llevaba como 17 años adentro. Y sale. Sí. No, sale y... Al segundo día, desesperado, el viejo agarra un ladrillo, un pedazo de piedra, y lo tira contra el banco, uno de los bancos ahí. Como Sabina en la canción. Como la canción de Sabina, pero la diferencia es que este gallo lo que quiere es vuélvanme adentro. Pero tú sabes, Fernando, que en las cárceles... Aquí no me hallo, aquí me discriminan, aquí no tengo pega, nada. Oye, la gente que está en las cárceles, sobre todo la que está mucho tiempo, no es como el caso ya en Valjean de los miserables anhelando muchas veces salir, sino que se les produce poco tiempo antes de salir estrés traumático, digamos, y depresión, porque en el fondo el terror de salir al medio libre y reinsertarse sabiendo que eso va a ser complejo, que ya la familia muchas veces te abandonó, que no hay oportunidades de trabajo, que en el fondo las oportunidades que se dan en el medio libre son muy bajas, se genera en definitiva una situación de mucha complejidad. En el fondo de volver a un medio que tú sabes que no te va a recibir. Buenos días. Tomás Hirsch ya está aquí. Francisco Vidal. Eso pasa por el caso Francisco Vidal ya está aquí. Ese terror a salir tiene que ver justamente con lo que decías recién, Gonzalo. Es decir, esta no es una sociedad que en la cárcel ayuda a la reinserción de ninguna manera. Es decir, los tiene ahí, los confina, hasta que les toca salir, los confina. Y no hay absolutamente ninguna preparación, salvo algunos pocos hay que ser justo, algo hay. No, está bien. Hoy día para dar una cifra, hoy día hay 50.000 personas encerradas en las cárceles, porque hay otro tanto, digamos, que está en régimen semicerrado o con pena alternativa, y de las 50.000 encerradas, aproximadamente un tercio tiene acceso a capacitación en educación o a trabajo, digamos, dentro de las cárceles. Sí, pero es insuficiente y de muy baja calidad. También se ha visto que es de mala calidad y que no les permite una real inserción. Y muchos de los que están en esos programas también terminan reincidiendo y volviendo a las cárceles. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Hay varias iniciativas. Fundación B, yo no sé si la han escuchado. Claro. Que le pone psicólogo, lo hacen en forma seria, profesional. Si las iglesias también cumplen, digo, las iglesias católicas y sobre todo la evangélica. Los evangélicos, unos roles extraordinarios. Extraordinario. Ahora,
Héctor Moraga pregunta aquí, ¿y los delincuentes de cuello y corbata también que se sequen en la cárcel por la frase que tú dijiste? Bueno, en los delitos económicos que tienen pena de cárcel no son bastante precisos, y yo entiendo que van a cambiar porque incluso la colusión ahora tiene pena de cárcel. Fíjate que es interesante que siempre ha habido en Chile diferencia para los delitos cuello y corbata, incluso en el tipo de cárcel al que acceden. ¿Te acuerdas cuando estaba Capuchino? Yo estuve en Capuchino. Bueno, que era una cárcel bien diferente a la otra. Lo mío no era delito de cuello y corbata, pero... era de cuello y corbata, pero no económico. No, además que pasaba una cosa interesante en Capuchino. En Capuchino solamente podían estar personas que no estaban rematadas, o sea, que no estaban siendo procesadas. Que estaban siendo procesadas. No podían haber personas sentenciadas. La antigua que se usaba. No podían estar personas que estaban sentenciadas y ejecutoriadas con Corte Suprema y todas las instancias. Pero en concreto ha habido siempre. Y sin embargo había 2 o 3 que sí estaban rematados y que estaban en Capuchino. Y no eran particularmente. Hasta para eso. Y no eran particularmente de zonas o clases vulnerables, digamos. O sea, de algún modo los privilegios que hay en la sociedad, que sabemos que son de una diferencia enorme entre la gran mayoría y la élite, se reproducen también en esos espacios, se reproducen en los espacios carcelarios, se reproducen en realidad en todos los espacios de la sociedad. Hoy día ya no está Capuchino, hoy día básicamente entiendo que están en Capitán Llávar. En Capitán Llávar, claro. ¿Cierto? Y las cárceles en general, varias cárceles, tienen lo que se llama pensionados, que es una... Tú puedes pagar un poco y estar en una mejor situación. Una clásica es la de los, y no sé si tú cuando fuiste ministro te tocó verlo, Pancho, es la de los sindicatos de microbuses. Los sindicatos de microbuses tenían reservadas determinadas zonas en Capuchino y en los pensionados, porque tenían mucho accidente, tenían mucha cosa, y por lo tanto, acuérdate tú que en Capuchino, mira, costaba una UF estar en sala común de 30, una UF en el primer piso, sala común, 2 UF en el segundo piso. ¿Eso es al día o al mes? ¿Ah? ¿Al día o al mes? Al mes. Una UF al mes en sala común de, qué sé yo, 40, 50 gallos en una sala. En el segundo piso costaba 2 UF y en el tercer piso con sala para uno más costaba 3 UF. Y esto era una cosa que efectivamente hay unas diferencias muy grandes. Yo estuve en la cárcel en el año 86 en Capuchino, donde ya habían pasado varios del quiebre del 82. Que hicieron piscina por la crisis. Ya se había hecho la piscina por parte de uno de los empresarios que había pasado, que había regalado la piscina, las mesas de pool, qué sé yo, y una serie de cosas, pero era efectivamente... ¿Qué había publicado? ¿Qué había publicado específicamente? No, lo mío fue por una portada de la revista Análisis. La revista Análisis, que Carabineros encontró que era ofensiva. Entonces el fiscal militar me... ¿Torres? No. El fiscal particular de la causa. Pero los nombres que ponen hoy, el Muñeca Loca, porque los que firmaban cheques, hoy día los cheques ya casi no existen. Papá Corazón, los que no pagan las cuotas a las mujeres. Todos tienen todo un sector con nombre y apellidos. A ti te llegaron por una portada, a mí me llegaron ahí mismo por unos volantes, fíjate cómo eran en esa época. Hoy día la gente no se imagina. Repartí volantes que decían, salgamos a ver si se lo lleva el Halley. Sacamos 1 millón de volantes 86. Tratando que el Halley se lo llevara. El cometa Halley. Bueno, estuvimos presos, por esta acción subversiva. Así está demandando la estratosfera. Así son las cosas. Estamos ya... yo quería poner el tema de que ha aparecido, no solamente varias de las cosas que son coyunturales y todos se ríen. ¿Por qué se ríen? Pero partió la franja y yo creo que es interesante. 2 días van, pero si es que advierten ustedes grandes diferencias en la forma, porque esta es la única forma donde voluntariamente uno se presenta a los demás sin tener contra ni nada. Tú te presentas durante... Sin tener periodista al frente, sin tener periodista al frente. ¿Comentaron lo de ayer en la radio? No, pues acabamos de llegar, estamos partiendo recién. Ya. Así que lo podemos comentar todo lo que tú quieras. No. Pero si quieres partimos con eso, dale. A ver, Pancho, ¿qué quieres decir? Yo no por razones de clase no pude escuchar el programa, pero después me informé en unas radios amigas que participo y me leí todo, digamos. Está en YouTube, ¿eh? Sí, pero fíjate que el tema de la Pilar Molina y Osandón, más allá del tema en sí,
genera una evaluación de cómo estamos haciendo las cosas. A ver. Primero porque yo creo que tú no puedes decirle a un tipo que por una información de un tercero cometió a lo menos una falta tributaria. Al aire, en vivo. Y que todo el foro estuvo, me imagino Osandón como estaría, Intencional. con esa rabia adentro. Y bueno, después se desarrolló el tema, y el nombre del empresario, y la historia del empresario. Para concluir en la tarde que Osandón dice que esta es una operación política de Piñera. Incluso recordando el Kioto, ¿te acuerdas? Hay varias como dimensiones de ese incidente en sí mismo que a mí me dejaron como más preocupado. Porque el debate Osandón caso de la gratuidad, el debate sobre Araucanía, Osandón Piñera sobre el tema si tenía ley de pesca y si era accionista de Corpesca, ya, es parte. Pero haber empezado el debate con esa pregunta, ahí me pareció jodido. Esa es mi opinión. Sí, a mí me pasó algo parecido, es decir, tiene algo de morbo, la verdad, porque al final uno lo que espera de los debates, y yo en ese sentido creo que ha sido muy interesante que este año han habido mucho debate, mucho debate, y han sido buenos, han permitido conocer la fortaleza y también las carencias de los distintos candidatos y candidatas, y también ha permitido contrastar, aunque creo que se puede ganar en profundidad. Pero cuando el debate se transforma en tratar de sacarle trapitos al otro, que creo que es importante también cuando hay denuncias, cuando hay cuestiones así, pero cuando todo termina en eso, yo echo de menos que se pierde la posibilidad de conocer ideas. Y yo veo los debates y la franja básicamente como un derecho de la ciudadanía más que un derecho de los candidatos. Yo doy vuelta al asunto. Creo que es un derecho de la ciudadanía a estar bien informados, a saber realmente qué es lo que se propone, cuál es la visión que se tiene de Chile, cuál es la mirada que se tiene de futuro. La situación de Osandón, efectivamente, él se la estaba buscando también, porque venía planteando reiteradamente que era el único con las manos limpias, que él metía las patas pero no las manos. Bueno, si es así, él tiene que tener la certeza absoluta de que no metió las manos. Y aquí, como mínimo, hay una situación que merece ser investigada. Pero lamento que los debates terminan dedicados única y exclusivamente a una situación de este tipo. Creo que la ciudadanía termina muy confundida. Yo ayer estuve en dos encuentros en Peñalolén y la gallada termina muy enredada. Ya con las primarias que son muy enredadas de por sí. Y el escándalo ahora, por otro tapa cosas relevantes. Por ejemplo, que hay Felipe Kast dice que quiere rebajar el IVA en 2 puntos. Eso significan 2.200 millones de dólares menos. ¿Qué va a dejar de hacer? Aparte que él dice... va a subir impuestos también. No, elimina la excepción. Echarse renta presunta. Todas las rentas presuntas las corta. Pero él no sabe... Él habla de un... es fiscalmente responsable. Que él no sabe que la renta presunta son los camioneros. No, así políticamente. A ver, si tiene una paralización al otro día. Al otro día tiene una... Hablemos de uno. Oye, yo respecto a lo que dice Tomás, yo estuve, me tocó por mi trabajo de estar en Tolerancia Cero con Fernando, seguir el programa Aquí está Chile, que era un formato interesante. Fui al debate ayer también y coincido un poco con Tomás en el sentido de que a veces siento que el rol periodístico se tiende a confundir un poco, porque a mí me parece extremadamente importante el escrutinio democrático, lo estábamos conversando antes de entrar acá con Roberto, pero en el fondo los protagonistas, esto es como el árbitro cuando quiere en el fondo muchas veces ser el protagonista del partido y son los jugadores. Y en los debates son el intercambio de la idea, digamos, ese es el objetivo. Está bien el escrutinio, está bien someter a los candidatos a un test, digamos, de credenciales, incluso de trayectoria, demostrar en el fondo quiénes son y qué quieren hacer. Pero yo encuentro que cumpliendo un rol fundamental en estas materias, los periodistas, no solo ahora en los debates, sino en los últimos años, yo creo que de repente en el calibre, en el ajuste fino, de repente muchas veces se nos pasa un poco la mano. A mi juicio, haber puesto una niñita de 11 años, inmigrante, en un programa Prime, a encarar a un candidato presidencial, sin ningún argumento, sino simplemente contar un poco su historia, me parece bien brutal usar a niños para eso. Me parece bien brutal. Qué bueno que tocaste ese tema porque yo te puedo contar exactamente cómo fue esa situación. Eso fue en el programa... Sí, aquí está Chile. Tuvimos mucha discusión sobre esa situación. Mucha discusión. Perdón, déjame leerte un punto más. Incluso el primer caso de la señora que le habían matado a su marido en una bomba de benzina,
exponerla a eso, pidiendo una solución para su caso, que sabemos que un candidato que es responsable no puede ofrecerle algo que depende de la justicia. Pero entonces todos. es El tipo que le pusieron a Beatriz por Sánchez, supuesto, que ha disparado como 50 veces, por son supuesto, casos de un extremo. es brutal. No, O sea, ese programa en particular es muy del mundo de los escándalos, de las situaciones turbias. Le dieron más espacio a la mujer de un periodista detenido en Venezuela que a la candidata para responderle a ella. Y eso lo digo responsablemente, se tuvo mucho más espacio. Entonces, ese formato particularmente es bastante extraño. Siento que a veces se ha caído en... Yo raya para la suma positivo el ejercicio. O sea, comparto lo que dice Tomás, lo que dicen todos. Yo creo que el ejercicio de los debates, las primarias, ha sido extraordinariamente bueno y creo que la nueva mayoría se está pegando con un ladrillo en la cabeza arrepentida de no haber hecho primaria. Y al revés, Chile Vamos, que tuvo alguna duda en su momento, estamos felices con este proceso porque ha sido muy bueno para movilizar y entusiasmar. Pero yo siento que a veces el sensacionalismo del mundo actual, de Twitter, de los 140 caracteres, nos está como dominando un poco en la forma en que estamos haciendo los intercambios de la idea. Mira, yo encuentro legítimo todo lo que ustedes están diciendo, no tengo ni un problema con eso y soy parte de una profesión que te llaman por teléfono, te aplauden, te dicen todas las cosas cada vez que tú pones en la misma forma en aprieto al rival y te critican y te sacan la cresta cada vez que tú haces exactamente el mismo acto para el propio. Y eso funciona así y por lo tanto a mí no me sorprende nada. Me interesa sí aclarar un par de cosas, y particularmente en la confección del programa de Aquí está Chile, porque el programa Aquí está Chile tenía una lógica totalmente distinta a los paneles clásicos como Tolerancia Cero o lo demás. Ahí tú generabas temas específicos traídos por las personas. Y es cierto lo que ustedes dicen de que el tema, para que se resalte, tiene que ser un tema que probablemente algunas veces fue más extremo de lo que normalmente es, pero lo que nos interesaba era resaltar el tema en especial. En el caso de la niñita de 11 años colombiana, hubo mucha discusión al respecto de si es que era ella o debía ser ella o no. Pero mira tú, se tomó la decisión de que fuera ella por dos razones. Una, porque los padres querían que fuera ella. Segunda razón, porque ella había escrito una carta sobre la discriminación que había sufrido en el norte y que había causado mucha impresión y por lo tanto ella era la autora de esa carta. Y en tercer lugar, porque lo que le iba a preguntar en ese caso al expresidente Piñera era una cosa absolutamente obvia y totalmente desprovista de cualquier sesgo ideológico. Lo que la niñita le dice al final es: yo me he preparado para esto y le quiero preguntar ¿qué va a hacer usted contra la discriminación? Esa es la pregunta de ella. No usa su caso para tratar de mortificarse, no dice: usted, señor Piñera, que en gobiernos anteriores me han contado que eso... Nada. Ella dice: quiero saber qué hace usted o va a hacer usted en términos de la discriminación. Y lo pensamos bastante, lo discutimos mucho, pero primó el interés de los padres de que fuera ella, porque de repente pensamos que lo haga el papá o que lo haga la mamá, pero ellos dijeron no, si ella tiene derecho a escribir una carta a los 11 años a un medio, que creo que fue el Mercurio Antofagasta, y ser publicada, ¿por qué no puede hablar? Pues te puedo hacer una pregunta, Fernando, esta vez dando vuelta a los roles. Sí. Y una pregunta. Tú has estado en distintos programas, yo te he visto en todos ellos. Mis sensaciones que te he visto más incómodo o menos a gusto en ese programa. Es una sensación que en Tolerancia Cero, donde se te siente... Ahora, son periodísticamente totalmente distintos. Mi pregunta es: ¿qué te pareció en definitiva ese formato, que es nuevo acá en Chile? Es claro, el Town Hall, que es el formato básicamente de este, yo lo encontré bueno por dos razones. Creo que hay que ajustarle un montón de cosas porque primera vez que se hacía, pero por dos razones. Uno, porque me parece interesante la idea de traer problemas que tú, y tienes razón, Gonzalo, cuando tú traes un problema, normalmente lo relevas un poco más. El problema tiene que ser un poquitito más agudo que el estándar de este, para que se note cuál es el problema. Y eso puede ser perfectamente válido. Los periodistas en ese momento estábamos totalmente condicionados por el tema. Básicamente las preguntas tenían que ver casi todas con el tema. Nadie se saltaba a hablar de una cosa distinta. Por ejemplo, a mí me tocó
el tema de... No, Matamala se saltó completamente. ¿En cuál? Le partieron hablando de impuesto interno y la boleta a un pyme no sé dónde y terminó hablando de las facturas de Soquimich. No, pero siguen siendo todas las cosas, parte que tienen que ver con impuesto interno. Pero, por ejemplo, yo tuve a Juan Pichún, que es lonco, y tenía que ver con el tema mapuche, y básicamente todas las cosas tenían que ver con eso, porque era la línea de eso. Yo no me podía saltar a preguntar, qué sé yo, sobre la... Quiero preguntar después, y que Gonzalo está aquí, aprovechemos, en esta contradicción que hay entre lo que te dijo Piñera a ti sobre paraísos fiscales y lo que salió a aclarar Eizaguirre sobre paraísos fiscales. Bueno, hagamos un alto y conversamos porque después. Me interesa, incluso para aprender, porque según Piñera, él tiene todo el día en paraísos fiscales, incluso los impuestos. El director de impuestos internos también. Y según Eizaguirre, el director de impuestos no, y sobre todo lo que dice Eizaguirre, que no hay cómo saber. No, entonces, lo que pasa es que hay una cosa que dicho sea de paso, eso lo plantea él en Tolerancia Cero, no lo plantea en el No, estoy en Tolerancia Cero. Para el que estábamos hablando. Lo que él plantea es que el Servicio de Impuestos Internos dice que está al tanto de todo y todo está ok. No, que dice Nicolás Eizaguirre. No, lo que Nicolás Eizaguirre lo que dice que eso jamás ha sido. No, precisemos. Nicolás Eizaguirre lo que dice es que el Servicio de Impuestos Internos sabe que hay una inversión afuera. No sabe de cuánto es, no sabe de dónde viene, no sabe dónde está. Porque esa información y no sabe si hay que precisar, impuesto interno lo que sabe, y lo sabe el Banco Central, porque esto se registra. Sí. Y esa es la diferencia con el caso de Lorenzo Goldberg, que algunos buscan empatar, que esa era una sociedad que no estaba registrada. Las inversiones, cuando van al exterior, a cualquier parte, a un paraíso fiscal o a donde sea, tienen que registrarse en el Banco Central y se informan impuestos internos. Y una vez que están afuera, obviamente hacen todas sus operaciones, pagan todos sus impuestos de acuerdo a la legislación del lugar donde se encuentren. Y cuando retornan a Chile, obviamente pasan por todo lo que es la legislación tributaria nacional. Eso es... Eizaguirre está haciendo un juego político, está haciendo un poquito pillo. Pero le está diciendo una cosa. Yo ayer lo averigüé, le pregunté a varias personas de impuestos internos, le pregunté si que lo que Eizaguirre decía en el sentido de que lo que puede atestiguar el Servicio de Impuestos Internos es que efectivamente hay una inversión, por supuesto. Pero que los detalles de cuánto es y todo lo que no está, sabe cuánto sale y sabe cuánto vuelve. Eso es lo que sabe impuestos internos. Pero no sabe que no. Pues, sí, lo que pasa es que Piñera sabe dice cuánto interés se ganó y toda la cuestión, eso no se sabe. Escucha a Piñera y pareciera que no tuviera ningún beneficio tributario estar en paraísos Bueno, de hecho, desde la reforma tributaria ahora sí que ninguno, porque están integrados los... Están integrados, se tributa por renta de tiene que haber algún tipo de beneficio. Tenemos que hacer un alto y seguimos conversando con el panel. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es tener libertad de expresión. Mi clave es pelear contra la discriminación y la violencia de género. Mi clave es el amor, porque donde hay amor no falta nada. Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida.
En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. 92.9. Escuchemos a la ciudadanía. Mirar la política solo como un Excel es un error. Trato de no caer en ese juego porque esto es dinámico, involucra muchas otras cosas. Nadie aquí es dueño de los votos. No somos políticamente correctos. La esencia del neoliberalismo es atentar contra la democracia, es desarrollar desigualdad. La gratuidad de la educación, y yo ahí por eso no comparto que este gobierno no hizo nada contra el modelo neoliberal, porque efectivamente eran acciones que apuntaban a disminuir las brechas de desigualdad y que le rayan la pintura al modelo sin lugar a dudas. Domingo, Políticamente Humanas, con Kena Lorenzini, 92.9, radiolaclave.cl. Somos como tú, somos La Clave. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Hay un paquete especial de fin de semana en Hotel Sheraton Santiago, un paquete de que vale 89.000 pesos con IVA, incluye trago de bienvenida, desayuno, late checkout. En Sheraton Santiago lo esperan para que tenga un fin de semana extraordinario. Al momento de viajar puede contratar su asistencia médica Asiscard y aprovechar promoción de 50% de descuento y agregar hasta 3 hijos gratis. Viaje seguro y contrate ahora su Asiscard en Aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando al asterisco 2299. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. En el Día del Padre, Brooksfield le ofrece un 20% de descuento, esto es en todas las tiendas. Lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación Clave. Ya, tus 3 minutos, Francisco Vidal. Quiero que me presten atención. Fíjense que... Ese dejito de milico que te tení es salvaje. Esa chaquita de milico. Quiero que me presten atención. Se lo incluimos en los 3 minutos. Lo que les voy a decir es una vergüenza nacional. No aparece en ninguna columna, no aparece en ningún informe especial de Televisión Nacional, no aparece casi en ninguna parte. Casi en ninguna parte. ¿Y por qué no aparece? Porque es una vergüenza. A mí, por lo menos, lo personal me hace cuestionar mucho más el estilo que hemos tenido en los últimos 30 años de desarrollo del país. El país ha crecido, sin duda. El país ha bajado la pobreza, mejor. Pero el estilo de crecimiento, que todas las candidaturas hablan de crecimiento. Este estilo de crecimiento es un cararrajismo absoluto. A ver. Le voy a dar datos, auditores. El 1% más rico captura el 33% de la economía, del ingreso de la economía. Hasta ahí es un escándalo. Pero le agrego que el 0... Corrección, eso es incluyendo rentas no distribuidas de las compañías. Si se distribuyen, pagan impuestos. Este es el dato de las Naciones Unidas del trabajo, no es del pueblo Chile, ni punto final. Es Naciones Unidas. Y el 0,1, escúchenme bien, el 0,1% de los más ricos de Chile, todos de derecha sin duda, capturan el 20% del ingreso nacional. Eso es una vergüenza. Ahora, esto lo voy a llevar a números, auditores. Pero llega a Holanda, que también salió el ejemplo. Holanda el 1%, tiene el 16%. Voy a llevar a números esto. También es un problema. Para no confundirlos con los números, quiero decirles que de acuerdo a este trabajo de Naciones Unidas, que es un libro, el 90% de los chilenos tiene ingresos, sueldos, por 660 lucas o menos. ¿Escuchó bien? El 90% de los chilenos. Entonces, cuando uno tiene este cuadro,
cuando hablamos de crecer al 4, crecer al 5, uno tiene que saber que cualquiera sea la cifra de crecimiento, el 1% más rico se lleva un tercio. Ya, pero déjame decirte una cosa. De los últimos 25 años, salvo 4, los restantes 21 ha estado tu coalición haciendo esta cuestión. Es que esto es más escandaloso. Y déjame profundizar. No, es que no he terminado. Es que ya pero está bien, pero aparte de los números tiene que hacerse cargo de esa segunda parte, Francisco Villa, porque a mí me parece escandaloso lo que tú dices y Fernando. Es decir, me parece insólito mantener y profundizar un modelo que genera esa inequidad y después darse latigazo diciendo qué terrible esta inequidad. Es que francamente, cuando se ha estado en el gobierno hay que hacerse responsable. Para ser riguroso, yo me hago responsable. Okay. Este cuadro esto es de 2015, es mejor que hace 15 años. Porque la forma de medir la desigualdad en el mundo y en Chile es el maldito coeficiente Gini. A principios de los 90, esto era 0,57. O sea, éramos aún más desiguales. Hoy día 0,49. No, hoy día 0,47. Bueno, según este estudio y según... Está aquí. Tengo el libro al frente mío en este momento, auditores. Es 0,47. Entonces, ante la observación de Fernando y Tomás, la Concertación hizo dos cosas distintas a la derecha, porque finalmente, acuérdense que la derecha más Pinochet nos dejó con un 40% de pobres y un crecimiento incluso bastante mediocre, porque el promedio de la dictadura fue 2.8 promedio anual. La Concertación, más o menos 5 puntos promedio anual. Pero hicimos algo muy diferente a la derecha. Todo el mundo se olvida porque le conviene olvidarse que el primer trabajo sobre pobreza en Chile se hizo en 1970 por el profesor Aristide Storch de la Católica. De la Chile. De la Católica. Y estableció... Soy la Católica, pero era de la Chile. Ya, 20%. Y la derecha con Pinochet nos dejaron casi en 40%. Pero esto se agrega a otro trabajo en la misma semana que no ha sido publicado en ninguna parte, salvo una hojita en el Mercurio, que es el mapa de la riqueza, auditores. Hay una empresa privada a nivel mundial que hace el mapa de la riqueza en el mundo y en Chile. Y en el mapa de la riqueza quiero decirle que 117 familias, escúcheme bien, sobre 4.800.000 hogares, 117 familias tienen un patrimonio de 50.000 millones de dólares. Ese es el 0,00001. Cuando uno habla de los dueños de Chile, ahí están, con números. Este es el patrimonio financiero, auditoría. No agarran ni las casas, ni los edificios, ni los autos. Entonces, cuando uno dice, hay que hacer un impuesto patrimonial a este 0,1, ni siquiera al 1, es completamente válido. Fíjense que si yo le aplico el 1% de impuesto a ese 0,1 de su patrimonio financiero, recaudo 500 millones de dólares. Y al recaudar 500 millones de dólares puedo subir en un 30% la pensión solidaria. De eso estamos hablando. Ok, Gonzalo Blumer. Yo creo que además de indignarse, Francisco Vidal podría plantear en el fondo cuáles van a ser los caminos para superar eso. El impuesto patrimonial. Déjame ahora hablar. Porque este no es solo un problema de Chile. De hecho, Chile en el contexto latinoamericano está en una situación equivalente y el mundo está aumentando su desigualdad en los últimos 20 años. No es así. En el contexto latinoamericano. El mismo trabajo dice que en el contexto latinoamericano Chile está como en la mediana. Eso te estoy diciendo, eso es lo que acabo de decir. Quizás o me entendiste mal o me expresé mal. Y en el mundo, que tiene mucho menos desigualdad que Chile y que Latinoamérica, la desigualdad está aumentando. En Latinoamérica ha caído en los últimos 15 años, en el mundo desarrollado está aumentando. ¿Y por qué? Porque el mundo moderno, los retornos al capital humano son muy elevados. El capital humano se entiende a las profesiones, digamos, más avanzadas, y eso está exacerbando la desigualdad. En el caso de Chile, como se ha producido un ingreso acelerado en los sectores más vulnerables de la educación superior, se está produciendo una mejoría en la distribución del ingreso. Algunas correcciones. Lo primero, cuando Pancho Vidal dice que lo dejaron en 0,57 y que ahí ha caído gradualmente, yo le quiero decir que entre el 90 y el 2000 la desigualdad subió en Chile porque el índice de Gini pasó de 0,52 a 0,54. No es un gran deterioro, pero un deterioro. Y desde ese 0,55 en verdad. Y desde ese momento, del 2000 a la fecha, ha caído hasta 0,47, 0,47,6. Falta mucho. En los países desarrollados el índice de Gini es 0,35, 0,33, dependiendo de los países. Mientras más alto, más cerca del 1. Si fuese 1 es 100% desigualdad, que una persona tiene todo y todo el resto no tiene nada. Y si es 0, quiere decir que todos tienen lo mismo. Entonces Chile está en un rango de país muy desigual,
pero lentamente moviéndose hacia situaciones de mejoría en la distribución del ingreso. Ahora, Tomás me va a decir, ¿cuántas décadas o siglos tendremos que esperar para llegar a una situación más digna, digamos, europea, de mayor justicia social europea? Bueno, obviamente entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo superamos esto, cómo lo mejoramos. Tributos puede ser un camino. Además de, porque no es el único camino, y eso de repente me pasa con la nueva mayoría, que son tan dicotómicos o canónicos para plantear sus soluciones. Tributo, y si es mucho más que tributo. Es acceso al empleo de los sectores más... Pero antes de pasarle la palabra a Tomás, déjame decirte una cosa, Gonzalo, ahí. Déjame terminar solo el punto. El tema del empleo. El tema del empleo es fundamental. En los sectores más vulnerables no acceden a buenos trabajos y los sueldos son mucho peores. Y sobre todo en el caso de las mujeres y los jóvenes. Y eso es un tema central. Lo segundo, la política social. Si tú no creces, Francisco Vidal, y tú lo sabes bien porque fuiste ministro, si tú no creces, el Estado no recauda más impuestos, y si no tiene más impuestos, no puede hacer mejores políticas sociales. Tú necesitas, por lo tanto, tener crecimiento por aumentar los ingresos para cobrar más impuestos, para poder en el fondo mejorar los programas sociales. En los últimos años en Chile se han creado un montón de programas sociales. De hecho, el Chile Solidario, el ingreso ético familiar, han sido factores relevantes para esta mejoría de la distribución del ingreso, que insisto, no es suficiente, pero por lo menos tiene alguna significancia. Sí, déjame plantearte una cosa que la tiro arriba de la mesa, también sobre el libro del Programa Nacional Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Chile y la desigualdad. Chile tiene una tasa de pobreza que es muy por debajo del promedio de América Latina. Claro, el 11%. Es la más baja. Es la más baja. Estamos extraordinarios en eso. Y por lo tanto, todos debieran aplaudirlo porque se ha hecho algo al respecto. Pero, si tú metes las variables de desigualdad en el cuadro, caemos 12 puntos en el ranking, pero al tiro. Ese es el ranking de desarrollo humano. Claro, el ranking de desarrollo humano, exacto, que es cuando tú metes... Somos 38 en el mundo cuando medimos por las variables tradicionales, y metemos desigualdad, caemos en lugar 50. Exactamente, 12 puestos más. Y de ahí que el tema de desigualdad sea tan tremendamente importante y que está en boga en todas partes, pero aquí en particular. Mira, Tomás Hirsch. Mira, llevamos, 30 años con crecimiento económico. 30. Bueno, 30 años. Y sin embargo tenemos una situación de desigualdad que es de las peores del mundo. Más allá del número que se está diciendo, es de las peores del mundo, o al menos me parece a mí que es inaceptable para el nivel que tiene Chile, su nivel de desarrollo. Cuando se dice esto se va a resolver en el largo plazo, ya hemos visto que ese largo plazo no llega nunca, siempre se sigue estirando. En estos años es verdad que el país ha crecido y es verdad que hay una cantidad de gente que ha superado la pobreza. Sin embargo, la brutalidad de esta desigualdad evidentemente se sintetiza en este título del libro de desigualdad o de maltrato. Lo que experimenta la gran mayoría del país efectivamente es maltrato. La gente saca la mugre trabajando y tiene empleo. El presidente Piñera, tú me vas a decir que generó, 1 millón, 2 millones, 3 millones de empleos. Pero la gente gana una miseria. Con eso empleo no puede vivir, no llega a fin de mes. Cuando jubila, puede sacarse la mugre 30, 40 años, tiene una jubilación de mierda que no le alcanza para nada. No puede darle medicina a su gente. Cuando va al hospital, resulta que tiene que hacer filas y finalmente no lo atienden y queda endeudado. Y en la educación también se tiene que endeudar porque les gusta el CAE que le da plata a los bancos. Entonces, en definitiva, háganse cargo. Frases grandilocuentes, decir hay que generar empleo, hay que generar crecimiento, son muy fáciles de decir, pero en definitiva no resuelven la situación de la gente. La gente no come macroeconomía, eso hay que entenderlo una vez por todas. La gente cotidiana en su vida, día a día, no vive de macroeconomía, no vive de estas grandilocuentes cifras de 1 millón de empleos, vive de microeconomía, vive del salario y los salarios son miserables. Trabajan mucho en una pyme y en esas pymes están endeudadas, no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a asociatividad adecuada. Esa es la situación real que se vive hoy día. Y la nueva mayoría o la exconcertación, me parece muy bien tus críticas, Pancho Vidal. Concentración, pero la verdad es que como conglomerado, y no hablo de ti, como conglomerado, no se hacen cargo. No hay una autocrítica de haber mantenido un modelo. Porque algunos sí lo hemos criticado. Tú dices, nos damos cuenta ahora. No, algunos lo venimos criticando hace rato. Algunos nos salimos en el año 93 porque lo criticábamos por la dirección que llevaba. Y sin embargo, se ha ninguneado permanentemente a aquel que plantea la necesidad de otro camino. Ese otro camino efectivamente es con más impuestos a los que ganan más. Ese otro camino es con un royalty decente. Ese otro camino es sin ser el único país del mundo en que el 95% del agua pertenece a los privados. ¿Por qué tenemos que tener estos récords en Chile? Tan increíbles, tan insólitos, que perjudican a la mayoría. Somos el único país que tenemos este esquema de AFP, que nos prometieron que iba a ser fantástico y que significa pensiones miserables. Háganse cargo.
Oye, Roberto, va a agregar una cosita. Es cortito. A propósito de la FP, cómprense el libro auditores de Andrés Solimano que se llama Pensiones a la Chilena. Sí, eso salió hace tiempo. Te lo acabo de leer. Lo tuvimos acá, Andrés. Yo creo que el camino no es el 1% al impuesto al patrimonio. Hay algunos que están planteando que algo que yo lo haya un poquito más lógico sobre la utilidad excesiva, que es un impuesto que en el fondo es un equivalente a un global complementario de ciertos montos hacia arriba. Lo plantea Juan Villarzú. Y Meo. El Meo también. Pero habría que agregar... ¿A la renta? No a las utilidades excesivas de las empresas, que las empresas no pagan impuestos en este país. No, pagan un poquito, pero no importa. ¿Sí? El otro tema que te faltó como antecedente que salió esta semana sobre la remuneración y las horas trabajadas en Chile, que es muy, muy superior a las de la OCDE. Es impresionante. La OCDE trabaja 1.700 horas aproximado, estoy haciendo, y en Chile se trabaja 1.900 horas. 1.900 horas. Y se tiene una renta por hora de $6 y la OCDE es de $17. Date cuenta las diferencias que existen en nuestro país. Entonces, hay mucho por trabajar, y lo dice Tomás, tiene razón. ¿Cómo logramos que la competitividad no sea flor de un día? Flor de un día significa cuando tú tienes remuneraciones, cuando la economía empieza a crecer, los trabajadores con justa razón piden su parte. Y de ahí pierdes competitividad. Uno tiene que ser competitivo por otras razones, no por pagar más las remuneraciones. Yo no sé si me explico bien. Sí, muy bien. Y hay que buscarle la solución. Y yo no lo he visto, fíjate que en los futuros debates, ojalá que no se lo vea a la gente, que no se discuta más el pasado de los candidatos. Discutamos esto, pues. Eso hay que discutir. Eso lo conversábamos con Gonzalo antes de entrar. Esos son los temas que hay que discutir, las ideas. ¿Cómo salís del problema? Yo solo agregar un punto, sí. Chucha. Oh, está atentado. Ya. El 1% está perdiendo agua. No, vamos a expropiar. Yo comparto sinceramente lo que se plantea respecto a que este es un tema de la máxima complejidad para no solo Chile, para el mundo, sino un problema al mundo moderno, un problema al capitalismo moderno que hay que tenerlo en cuenta. Sí, es verdad que este es un tema que hay que mirar con mucha atención, como otros temas también que son también muy relevantes, digamos, que son parte de los desafíos que la modernidad nos va presentando. Pero yo insisto en una cosa, se puede avanzar o se puede retroceder. Esto es como la delincuencia. Si en el fondo lo que hemos aprendido en estos años es que la delincuencia no la podemos derrotar nunca, porque en el fondo es parte de la naturaleza humana, digamos, salirse de la fila y hacerle cera. Pero en el fondo podemos atajarla, podemos contenerla o se nos puede escapar de las manos. Y la desigualdad es lo mismo. Acá en el mismo libro, lo estoy mirando, el cuadro en la página 32, muestra la evolución de la desigualdad en Chile desde 1850 al 2009. Y el libro muestra que en la historia de Chile es bastante estable y siempre ha sido muy elevada. Si este es un problema estructural de Chile. De hecho, lo que se ve es que cuando Chile progresa, la desigualdad retrocede mucho menos de lo que nos gustaría, pero tiende a retroceder. ¿Sabes cuál es Entonces, mi punto es que en el fondo... Menos lo que nos gustaría es donde yo me quiero detener, discúlpame. Porque la derecha siempre dice mucho menos lo que nos gustaría. Tomás, dime... Pero, Tomás, ¿por qué no hacer lo que nos gustaría? Tomás, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime qué país ha resuelto este tema. No, para mí los de Europa. Pero es que eso es evidente, porque Europa tiene otro origen. No, porque la desigualdad. No, pues, mucho más grande que la nuestra. Está bien, pero Europa anda la historia. ¿Cuál es el problema de Latinoamérica? Latinoamérica es una colonia donde se distribuye en base a la conquista y a la entrega de grandes latifundios. Ahí está el origen de la desigualdad. Que el capital inicialmente se distribuye de manera muy desigual. Europa no tiene esa realidad. En Europa hoy, el índice Gini antes de impuesto y después de impuesto varía sustancialmente. Pero en Europa lleva 30. Pero Tomás, en Europa llevamos 3 décadas con aumento de desigualdad. Si los europeos no están conteniendo el tema. Escúchame, si es que tú vas a poner como ejemplo las encomiendas, como la lógica, o sea, el mundo feudal nació en Europa, todo el feudalismo, los títulos nobiliarios y todas esas cosas son europeos. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Chile? Porque Estados Unidos es un país mucho más capitalista que Chile y tiene mucha menos desigualdad. Y ahí hay infinitamente menos política social, o sea, no hay seguros de salud extendidos y ahora lo que hay se lo quieren echar. Es un país en el fondo donde la gente se rasca mucho más por su uña. Y el índice de Gini... se rasca con todo el tercer mundo. Sí, y está bien, si ese no es el punto. El índice de Gini es mucho más bajo que Chile y que toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en el fondo fue un país que en su origen fue más igualitario. Y Chile es un país, y toda Latinoamérica, es una región que en su origen fue muy desigualitaria. Por lo tanto, es un problema muy estructural. Si yo comparto el diagnóstico de la dificultad. Mira,
pero es un problema que no tiene bala de plata. Eso es lo que quiero decir. Déjame, yo creo que hay que precisar dos cosas históricas que me parecen súper interesantes precisarlas porque no siempre se hacen. La conquista de América por los españoles no tuvo nunca como objetivo hacer de esto una segunda casa. A diferencia de Norteamérica. Exacto. Por eso es lo que quiero decir. Tenía como único objetivo venir a buscar oro o minerales o las cosas. Hacerse la América. Hacerse la América. En el caso de Estados Unidos, la llegada de los inmigrantes norteamericanos, los puritanos, es un escape de una persecución religiosa en Inglaterra. No tiene que ver con extraer. Se arrancan los puritanos porque los están persiguiendo en Inglaterra. Llegan a Estados Unidos y los tipos arman sus colonias y sus cosas. Acá hay inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, le entregaban creo que 10 acres de tierra, una yunta de bueyes con una carreta y quintales de harina. Exacto. En el fondo hay una diferencia en el origen. Sí, pero la diferencia, te repito, es que la diferencia es una diferencia de propósito. Los que llegan a Estados Unidos, los que llegan a Estados Unidos se llegan a quedar, buscan un hogar y por lo tanto no destruyen su hogar. Armonizan. Los españoles llegaron a América, les importaba una santa bleo la situación de los indios. Lo que hacían básicamente era sacar el mineral y llevarlo de vuelta. Es una lógica distinta. Religiosa. Y eso es lo que quiero decir. Si en el fondo, mi único punto, que quizás que fome ser como el que le pone más racionalidad al debate, porque yo entiendo que esta es una cuestión que despierta muchas pasiones. Pero lo que quiero decir es que no hay bala de plata y que es un problema muy complejo. Sí, un loro de plata. No, en primer lugar, está bien. El 1% no lo hay que resolver el problema. Silencio. Tratar de explicar o justificar la mantención de un modelo de la inequidad en nuestro país en función de cómo se origina en nuestro país me parece insuficiente. Hay una cuestión, sí, pero me parece insuficiente. Es decir, tú tienes tiempo como para ir modificando y si no, para eso son los gobiernos, para ir haciendo cambio de dirección. La historia de Chile te lo explica. La desigualdad original se va reproduciendo en el tiempo. Mire, acabo de leer un libro. Escúchame. Perdónenme mi obsesión por la historia. Acabo de leer un libro de un cabro fantástico, Octavio Avendaña, que trata la relación entre política y reforma agraria y agro entre 1946 y 1980. Perdón, y 1973. Y ahí está escrito por palabras de la derecha cómo se opusieron a la ley de sindicalización. Ya, pero Pancho, vente al 2017, si está bien. La izquierda también hizo barbaridad en el pasado y no hablamos de lo que hizo Stalin, lo que hizo Lenin. Es el mismo pensamiento. No es el mismo pensamiento, Pancho. La SNA hoy día se opone a la reforma del Código de Agua con la misma fuerza que se opuso a la ley de sindicalización campesina. ¿Ustedes saben cuál fue la ley aprobada en 1947 por el traidor de González Videra? ¿Saben cuál es? Hagamos ley de sindicalización. Votó la izquierda y la falange en contra. ¿Saben cuál era? 1. Se negociaba por fondo. 2. Mínimo 20 trabajadores. 3. Mínimo 1 año de antigüedad. 4. Mayores de 21 años. Y 5. Saber leer y escribir. Y todos hombres. ¿Sabéis cuánto dio resultado eso? 2.000 trabajadores en todo Chile. La condición. Al cumplir la condición. 2.000. Llegó Frei Montalva, la falange, en su buena hora. Ley de sindicalización campesina. Cambió la estructura y las condiciones. ¿Saben cuántos subieron? De 2.000 en 1967, 6 años después, el 10 de septiembre, había 500.000 de campesinos sindicalizados. Bueno, yo le quiero decir a Pancho Vidal, que es bueno para la historia, pero parece que no lee mucho las noticias, que la centro derecha en esto sí ha hecho una reflexión. Ahora, ¿que hay conciencia absoluta del tema y la complejidad? No, obviamente es un proceso. Deja que hable Gonzalo. Pancho, si lo que te estoy diciendo, que en el fondo este es un tema que yo creo que la sociedad ha ido tomando conciencia en su conjunto, como fue el tema de los derechos humanos. Y también no es así. También el tema de los derechos humanos también hemos hecho una autocrítica y se ha ido avanzando. ¿Es suficiente? No es suficiente. Así como la izquierda también tiene otros defectos y tiene otros problemas y también ha avanzado en muchos aspectos, como en otros ha retrocedido. Pero porque llegaron al Tribunal Constitucional la titularidad sindical. Bueno, pero Francisco, entiende una cosa. ¿Qué pues? Porque evidentemente no era una ley que respetaba la Constitución, que no resguardaba de la mejor manera, esa es nuestra interpretación, de la mejor manera los derechos y la posibilidad de acceder al empleo de los trabajadores. Bueno, está bien. Y tenemos que irnos.
Tenemos que irnos. Queremos agradecer a Roberto Fantuzzi, a Tomás Hirsch, a Gonzalo Blumel y a Francisco Vidal por el panel de los viernes. Y sí creemos que hay que cambiarlo. Y que te quede muy claro. ¿Qué es lo que quería hacer? Quiero recomendarle, ya que el libro está súper escaso, pero hay un... No está escaso, lo pueden bajar en www.pnud.pnud. Por favor, infórmense, auditores. Y si no tienen tiempo, es muy grande el libro, váyanse a la tercera del sábado pasado. Suplemento Tendencias. Vienen 6 hojas el resumen del libro. Ustedes van a ver el escándalo que es. El resumen del libro, que se llama Síntesis, está también en la página web del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Hay chilenos hoy día que no acceden a Internet? ¿Cuánto? 30%. Sí, lo único terrible de esta historia es que el discurso no va a la práctica, porque en el gobierno de la nueva mayoría, y yo lo digo hoy y lo firmo, la desigualdad en Chile va a aumentar. Es el problema que tenemos. Vamos a ver. Gracias a todos ustedes. El gobierno de la nueva mayoría. No, el gobierno de la derecha cayó. Conéctate a la web. Y sigue el debate.